química biológica es importante el estudio del ciclo del carbono. El ciclo del carbono vamos a analizarlo desde dos perspectivas. La primera perspectiva haremos referencia a largo plazo y la segunda de una forma mucho más rápida. Cuando hacemos referencia a largo plazo es en términos geológicos y de manera mucho más rápida hacemos referencia a términos biológicos. Si bien vamos a representar como punto de partida una introducción. El carbono, combustible fósil, recurso no renovable. Entonces, todo compuesto que contenga carbono contiene energía. Cuando las algas y las plantas se fosilizan, los humanos utilizamos como combustible fósil. Recurso no renovable, es un recurso limitado, es un recurso que es muy difícil poder sustituirlo. Ahora, el uso del aumento del combustible fósil aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto hace referencia que en la década de 1800 hay un aumento de la demanda mundial para consumir el combustible fósil. Cuando se quema este combustible, lo que libera es dióxido de carbono y eso se va a almacenar en la atmósfera. Ahora, el dióxido de carbono asociado al cambio climático, si bien existe gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, esto va a implicar el efecto invernadero. El efecto invernadero hace referencia a que el dióxido de carbono atrapa el calor en la atmósfera y esto conlleva a que los glaciares pasen a estado líquido y aumente el nivel del mar. Y para finalizar, el carbono es el cuarto elemento químico con mayor abundancia en el universo. En primero está el hidrógeno, el antepenúltimo el helio, penúltimo el oxígeno y último el carbono. El ciclo biológico del carbono es el intercambio rápido del carbono entre los organismos. Aquí vamos a representar dos reacciones que están relacionadas, la fotosíntesis y la respiración. Entonces, entre la fotosíntesis y la respiración tiene algunas características, como por ejemplo, la fotosíntesis es una reacción endotérmica ya que necesita energía para que se lleve a cabo la reacción. En la respiración es una reacción exotérmica ya que libera energía. Y tiene relación el dióxido de carbono en ambos casos. En el primer caso obtiene del entorno dióxido de carbono y en la respiración libera hacia el entorno dióxido de carbono. Fotosíntesis. ¿Cómo se lleva a cabo la fotosíntesis? La fotosíntesis presentan las plantas. Entonces, energía lumínica proporcionada por el sol. Dióxido de carbono de la atmósfera, agua del suelo. Lo que van a producir van a ser carbohidratos, como por ejemplo la glucosa. La glucosa es azúcar y va a liberar al entorno oxígeno. Ahora, la respiración vamos a representarlo como los consumidores primarios, que son los herbívoros, por ejemplo, una vaca. La vaca come y va a consumir carbohidratos. También obtiene oxígeno molecular, gas, de la atmósfera para producir energía, ATP, adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato hace referencia a la molécula portadora de energía. Luego liberará dióxido de carbono al entorno y agua. Entonces esta es la relación entre la fotosíntesis y la respiración. Ahora vamos a representar la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a analizar el intercambio de carbono entre los autótrofos y los heterótrofos. Autótrofos son organismos capaces de usar el dióxido de carbono como fuente de carbono.
Entonces está la fotosíntesis terrestre y la fotosíntesis marina. En la fotosíntesis terrestre obtenemos de forma directa el dióxido de carbono, pero en la fotosíntesis marina no obtenemos el dióxido de carbono de forma directa, sino lo obtenemos como anión bicarbonato. Dióxido de carbono como gas reacciona con agua para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido diprótico, puede perder 2 hidrógenos. Entonces hacemos reaccionar con agua, el ácido carbónico reacciona con el agua para poder desprotonar y obtener el catión hidróneo y el anión bicarbonato. Ahora, los heterótrofos son organismos que tienen dependencia de una fuente orgánica. Entonces, ellos dependen. ¿Quiénes son? Los consumidores primarios. Anteriormente los representamos como una vaca. Entonces, son los consumidores primarios de los organismos fotosintéticos, que son las plantas, son los productores primarios. Entonces esto hace referencia a los autótrofos y los heterótrofos. Y ahora para finalizar vamos a representar el ciclo del carbono. El ciclo del carbono vamos a tratar de relacionar los conceptos con este gráfico. Si bien el ciclo del carbono podemos verlo de una manera rápida o de una manera a largo plazo. ¿Por qué? Porque el ciclo del carbono de una manera rápida lo representamos con el ciclo biológico. Ahora, con el ciclo a largo plazo lo podemos representar con el ciclo biogeoquímico, que está relacionado a los procesos geológicos. Primero analicemos a largo plazo. Entonces, a largo plazo tenemos en los océanos o mares, en el suelo y en la atmósfera. ¿Qué sucede en los océanos? En las profundidades de los océanos, en el interior de la Tierra, cuando se mueven las placas tectónicas, libera carbono. También el carbonato de calcio es importante para los organismos marinos. Con el tiempo, el carbonato de calcio forma la piedra caliza. La piedra caliza es el mayor reservorio donde se encuentra carbono en el planeta. Ahora, carbono en el suelo. ¿Qué sucede en el carbono en el suelo? El carbono en el suelo se obtiene por la descomposición de organismos vivos, como así también del desgaste superficial de las piedras y de los minerales, como también así el carbono fósil, que se encuentra en el suelo, y también en los océanos. En el caso de la atmósfera, obtenemos el dióxido de carbono por las erupciones volcánicas. Cuando erupciona el volcán, libera dióxido de carbono de forma de gas. También las emisiones humanas liberan gas, liberan el dióxido de carbono por la combustión de los combustibles, por la quema del combustible. Hoy en día también representan que la cría de ganado para poder alimentar al mundo también implica un aumento del dióxido de carbono, porque la cría de animales respiran y liberan dióxido de carbono. Entonces, para finalizar, ¿cómo podemos reducir el nivel del dióxido de carbono en la atmósfera? Y la solución inmediata es plantar árboles, porque por medio de la fotosíntesis libera oxígeno. Así, de esta manera finalizamos con el análisis del ciclo del carbono.